haciendo un pequeño resumen, en la oración veíamos que el Señor, me parece haber enseñado tantas veces ya esto acá, pero no estoy segura. Qué sé yo, me parece como que siempre estoy acá. Y ahora hace muchos años, va 3 años por lo menos que no venía, pero me da la sensación de como que en cada lugar me pasa eso. Y entonces me desoriento completamente. Porque me parece que ya la semana pasada me estuvieron escuchando. Siempre todas las caras que veo son caras queridas, que parece que nunca dejé de verlas, como que están siempre. Entonces se me produce un desoriente que ni les cuento. Digo, estoy repitiendo lo que repetí la semana pasada, acá. Y no, hace 3 años. Sí. Ah, bien. Sí. Nos han traído un detalle doméstico. Doméstico y así de cosa bien bajita. Nos han traído agua para los baños. Pero una aclaración, por favor, un pedido. Que todos los papeles, residuos, lo tiren en el cestito, porque si no se tapa, no corre, y ahí se necesita mucha más agua, ¿sí? ¿Está? ¿Entendieron todos? Bueno, volvemos, Señor, a las alturas de la oración. Salimos del fondo a la derecha y vamos para arriba. Seguimos. ¿Creen ustedes que Jesús no habrá tenido problemas del fondo a la derecha y la Virgen también? Eran humanos. Nos pueden entender. Cuando uno mira la vida espiritual, toda vida espiritual crece cuando se crece en la oración. Y es increíble porque los místicos son los más aterrizados de todos. También, miren, si no, a Santa Teresa de Jesús, que era, pero tan humana, que cuando se enojó con Jesús le dice, con razón que tienes tan pocos amigos y los tratas así como a mí, cuando se puso el carro de sombrero. Entonces, realmente cuanto más alto se sube, más profundamente se ve abajo. Y más se puede entender los problemas humanos. Más aterrizado se es. Yo veo que hay tantas personas que predican en la iglesia y que hablan, qué lindo si todos tuviéramos una caridad así, qué lindo si esto, qué lindo si el otro. Pero no son predicaciones aterrizadas a la vida cotidiana, a los dramas de todos los días que tenemos todos. Y desde el drama cotidiano se puede subir tan alto, y desde la vida espiritual se puede bajar tan hondo a entender el problema de nuestros hijos, de nuestros suegros, de nuestros familiares, y poder orar de una manera completamente familiar con Dios y que produce efectos, ¿no? Porque hay personas que hacen oraciones así, todas redundantes y todas rimbombantes y todas con palabras difíciles y no sé qué. Oh Dios de los cielos, te alabamos, te bendecimos, pero pues siguen, porque eres excelso, porque eres grandioso, porque no sé qué. Y, ay Dios, me tenía que acordar ahora. Un día estábamos en medio de un retiro, una altísima adoración, una contemplación de aquella. Eran misiones y teníamos muchos correntinos. Y chaqueños éramos un montón. Y según yo, los chaqueños somos los más brutos e ignorantes de todo el país. No se enojen, hermanos míos chaqueños, pero nosotros hablamos así. No comemos todas las S.
que yo hable ahora de una manera diferente es porque se me van pegando todas las tonadas de todos los países, de todos los lugares, por ahí hablo de tú, por ahí hablo de vos, pero hablamos mal. Bueno, y resulta que estábamos haciendo una profunda contemplación en el Santísimo. Cada uno hacía su oración, yo era parte de un equipo que dirigía el retiro. Yo no era la responsable del retiro, gracias a Dios, yo era una servidora más del retiro. Éramos varios los que dábamos las charlas. Es decir, todo un equipo como cuando un seminario de vida, este era un retiro de sanación dado por un equipo de la renovación. De esto hace 25 años por lo menos, pues yo hace 31 años que estoy en la renovación. La cuestión es que en un momento una correntinita dice: Señor, qué grande que sos, pero qué grande, qué grande, qué grande que sos. Vos sí que tenés tantas cosas para repartir. ¿Y dónde te las guardás, Señor? ¿Será que te las guardás en tu bolsillo? Y todos empezamos a derretirnos de ternura, porque era jovencita y le hablaba así, pero bien a los chamamé, como nosotros hablamos. Y dice: así que vos tenés un bolsillo grande, pero qué grande debe ser tu bolsillo, Señor. Y ya todos empezamos a reírnos. Dice: ¿y si uno te pide un auto, también tenés un auto adentro de tu bolsillo? Y ya estábamos todos riéndonos. Y un sacerdote famoso, jesuita, muy doctor, estaba con nosotros. Y se estaba escandalizando que nos estábamos riendo todos ahí. Yo ya estoy hablando bien chaqueña, ¿no? Bueno. La cuestión es que en un momento el padre dice, quiso sacar del clima que había de risa, puso las manos juntas, así casi delante de los labios, como pensativo, y dice: hermanos, cantémosle al Señor himnos neumáticos. Neumático en griego es el Espíritu Santo, ¿eh? Neuma es el Espíritu Santo y neumático es cántico del Espíritu Santo. Pero no se escribe neumático, sino neumático, ¿no? P neumático. Sí, nosotros sabíamos eso los servidores, pero el pueblo de Dios que más sabía del guaraní que del español, claro, el padre dijo: cantémosle himnos neumáticos. Fue una carcajada general porque nadie entendió nada. Y entonces la correntinita dice: ¿neumático, Jesús? Pero eso quiere decir que vos tenés un auto. Pero qué grande debe ser tu auto, Señor, para tener un neumático más grande que no sé qué. ¡Guau, guau, guau! Yo no sabía si morirme de vergüenza delante del Santísimo, ponerme de rodillas y decirle: sos lo más gracioso que existe sobre la tierra, Señor. Porque, como dicen los brasileiros, dice: esto está muy engrasado, quiere decir que tiene mucha gracia, porque tenía una gracia todo lo que estábamos viviendo. Y entonces, y yo decía: ¿pero cómo salimos de esto? Me sentía responsable, porque la cosa se estaba volviendo cada vez más difícil, más cómica para colmo, y teníamos el Santísimo allí. Y entonces, y yo decía: ay, Jesús mío, sacarnos de esto, porque yo no sé cómo salimos. Y entonces ella dice, la correntinita dice: míralo al padre que se cree tan grande, parece un nenito de 3 años que te está diciendo cantémosle himno neumático. Cuando aprende una palabrita difícil rápido ya la quiere decir para que la mamá lo aplauda. Díganme si eso no era una contemplación. Era una contemplación en vivo y en directo de lo que a veces hacemos, porque creemos que sabemos mucho. Yo digo, ese era el Espíritu Santo que se estaba haciendo gracioso con nosotros. Pero fue tan gracioso que una monjita
colombiana que estaba con nosotros se tiró de panza al piso delante del Santísimo. Y saben, se reía y hacía esto. De tanto que se reía, hacía ta, 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 ta contra el piso. Y de golpe los chicos dijeron, los de la música dijeron, vamos a salir con una canción. Solamente una canción nos puede sacar. Y empezaron a cantar un cántico. Yo levantaré, era algo así como yo levantaré mi voz a lo alto, ¿no? Y empezamos todos a cantar. Tenía 2 cirios el Santísimo. 2 velas grandes, gordas, pero que estaban casi consumidas. Y cuando empezamos, hacía la guitarra, las velas empezaron a prenderse alto, se bajaban, se prendían alto, se bajaban, se prendían alto, se bajaban. Al ritmo exacto de las guitarras. Entonces el gordito que dirigía la música dijo, vamos a cantar más rápido para desorientar las velas. Él no dijo eso, pero era para eso. Empezó a cantar más rápido y las velas empezaron. Y nosotros cantábamos, bailábamos, estábamos todos agitados ya. Entonces ellos bajaron otra vez el clima porque las velas se nos están volviendo locas. Y las velitas empezaron así. Hasta que nos quedamos en un total silencio, las velas se quedaron quietas. Nos quedamos todos postrados en la presencia del Señor, en un silencio total. Hasta que las velas se apagaron. Que fue tardísimo, como la 1 de la mañana, gracias a Dios, estábamos todos en una casa de retiro. Y nos quedábamos allí, ¿no? Pero Dios es gracioso. No sé cómo me vine a salir con esto. Pero esto aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, porque entonces uno siente, Dios está aquí, Dios está con nosotros. Y si lo dejamos hacer maravillas, Él las hace. Y si creemos que Él puede danzar con nosotros, Él danza. Porque la monjita le decía, Señor, estás presente acá, nos estás haciendo, con luces psicodélicas nos estás haciendo mensajes. Porque, ¿qué pasaba? Que cuando las luces se agrandaban, las sombras se cambiaban completamente, porque nuestras propias sombras, que estábamos parados todo alrededor, maravillados ahí, se reflejaban todas las paredes. Las luces se achicaban y también las sombras de las paredes se achicaban. Pero todo se agrandaba, se achicaba la luz según las sombras, según lo que se levantaba y se bajaba. Era como cuando uno estaba en un boliche con luces psicodélicas. Entonces, yo no he ido a boliche con luces psicodélicas, pero he predicado en un boliche con luces psicodélicas. Y el dueño del boliche, en una adoración al Santísimo, se le ocurrió prender todas las luces psicodélicas y enfocarlas todas al Santísimo, que fue eso, una gracia de Dios en Reconquista increíble. Entonces, cuando uno ha visto actuar al Señor, uno puede decir, la oración produce frutos, frutos de fe, frutos de conversión, frutos de un trabajo profundo de Dios en el alma. Pero ¿cuándo puedo llegar a esos frutos? Cuando día a día yo hago oración y busco el frutito de mi oración, ¿qué me guardo de este día? ¿Me puedo guardar algo para siempre? ¿Puedo anotar algo que el Señor me haya enseñado hoy para siempre en mi oración personal? Yo tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos de apuntes de momentos de oración. No es que escribo tanto cada día, parrafitos, pero que después me dan oportunidad de que leyendo un parrafito de eso tengo para 1 hora de meditación, porque era lo que me había quedado de un texto bíblico. Te va quedando algo tan profundo y la próxima vez que lees te deja otro fruto. Entonces, y los frutos son estos, decíamos hoy, el Señor actúa a nivel de la voluntad, a nivel de los sentimientos y de las emociones y a nivel de la inteligencia. Cuando el Señor consuela la inteligencia, trae una luz muy grande para entender de pronto. Cuando uno recuerda un momento como este, por ejemplo, a mí me consuela la inteligencia, el saber
el Señor está siempre presente. Lo tenemos que dejar actuar. Y no tenemos que tener miedo, hasta de ser ridículos. La correntinita parecía ridícula. Sin embargo, ella no tenía miedo. Ella tenía una sinceridad tan grande que hasta le parecía que el padre era el ridículo. Pobrecito, mi vida, el padre. Qué vergüenza que tenía. Porque realmente parecía eso, un nenito que estaba diciendo palabras difíciles para salir del mal momento. Cada uno iba recibiendo algo, una gracia. Ella, la gracia de la veracidad, de la humildad, de la sencillez, de ser espontánea. Nosotros vamos recibiendo en la oración esas gracias. A veces somos más complicados de lo que pensamos, somos menos veraces de lo que pensamos, damos vuelta, no decimos la verdad, somos menos espontáneos de lo que pensamos. No somos... yo antes, ¿pero qué? Yo iba a contar estas cosas así en público y decir, ay, ¿para qué me acordé de esto? Y tengo que contarlo porque sentía en mi corazón que por algo no me podía olvidar que Jesús quería también venir a alegrar nuestro corazón, sabiendo que en Dios no son todas las cosas tristes, no son todas las oraciones así, ¡oh! ¿Qué cosa? La oración es algo maravilloso y algo que te puede hacer llorar de la risa o te puede hacer reír llorando de la emoción y del amor, ¿no? Y llorar también porque el Señor te está sacando todos los dolores de la vida. Hay gente que llora mientras en una oración profunda y uno dice, bendito sea Dios, que están saliendo las lágrimas para que ya no queden guardadas en el corazón y no vuelvan. Cuanto más se llora, más gracia de Dios va llegando, porque quiere decir que menos lágrimas están guardadas en el corazón. Entonces el Señor siempre lo primero que cura son las emociones. Estoy diciendo esto porque hay mucha gente que lo sabe, pero hay mucha gente que viene por primera vez. Lo primero que el Señor cura son las emociones. Después va curando la inteligencia. Porque si Él no limpia y purifica la inteligencia, no lo podemos entender. Ni podemos entendernos a nosotros mismos, ni podemos entender a los nuestros. La inteligencia necesita una profunda purificación para leer más allá de lo que nosotros normalmente entendíamos como un misterio, leer el más allá del misterio de Dios. Por ejemplo, hoy cuando el Señor nos hablaba a través de lo que la hermana nos dijo, que ella sintió que tenía dureza en el corazón. Eso es una luz en la inteligencia, ver la realidad con una luz bien clara. No estaba tocando las emociones, no estaba tocando tampoco la voluntad, sino que estaba mostrando en la inteligencia para que ella vea y entienda que había todavía dureza en su corazón. Pero a la vez el Señor estaba tocando su corazón para que con toda humildad lo pueda expresar, para que nosotros entendamos que la luz de Dios viene a iluminar y a mostrarnos que nuestro corazón tiene tantas cáscaras, tiene tantas máscaras, y que lo primero que hace en una oración, antes de la cura interior, primero el Señor quiebra la dureza de corazón. Y hay que pedir que eso suceda. Porque es inútil pedir curación, sanación interior, si uno no pide primero curar la dureza de corazón. Porque el que tiene dureza de corazón no abre el corazón. Y al no abrir no se puede ver nada de lo que hay adentro. Entonces, cuando Jesús cura la dureza de corazón, además, en la oración viene trayendo otras gracias, porque nos hace ver que no solamente necesitamos sanarnos físicamente y espiritualmente, necesitamos aprender. Porque la dureza de corazón trae soberbia y cerrazón, trae oscuridad al corazón. La dureza de corazón trae oscuridad. Entonces uno no entiende nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué me pasa esto?
Pero cuando el Señor toca la dureza, automáticamente, porque la dureza de corazón es un fruto de la inteligencia, del orgullo que afecta a la inteligencia, de la soberbia. A mí no me van a lastimar más, a mí no me van a hacer sufrir más. Yo directamente voy a cerrar mi corazón y que se arregle. La dureza de corazón viene de un corazón tan herido que se cerró, se endureció, pero porque pensó, no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en esa gente, no quiero pensar más en esta realidad, no quiero saber más nada. Cerró la voluntad también, no quiero. No quiero. La voluntad es para decir sí quiero. Dios es un Dios de deseos. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos hablar hasta el amanecer de esto. Dios es un Dios de deseos. Lo que Él quiere, lo ejecuta. Querer es desear, desear es querer. Todo lo que Dios quiere, Él lo quiere hacer. Pero necesita colaboradores. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos la gloria de que lo ayudamos. Como el papá que le da al hijito un serruchito para que serruche una ramita cuando él está serruchando la rama grande del árbol. Mirá, vos me ayudaste. Y el otro no hizo nada, pero estuvo trabajando y tiene mérito. La alegría del papá es el mérito de él. La alegría de Dios es nuestro mérito, y nuestro mérito más grande es darle alegría a Dios. Como cuando nosotros vemos que nuestros hijos hacen cosas que no pensábamos que pudieran hacer y nos ensanchamos todos. Estamos orgullosos, estamos contentos. El mérito de nuestros hijos es la alegría de sus padres. Es la alegría. Que no tiene que ver con el orgullo, porque el orgullo ya tiene mucha parte de vanidad, ya tiene parte de un mal sentimiento. Esto es logro mío. En cambio, cuando uno tiene esa serena alegría de que me ayudaste, hijo, pero gracias a que Dios me ayudó a criarte, gracias a que Dios fue mi padre y fue tu padre. Siempre se lo he dicho al Señor porque claro, mis hijos que eran muy chiquitos cuando murió mi marido. Entonces, la presencia de Dios ha sido muy fuerte en mi vida, como padre mío, porque yo también perdí a mi papá muy joven. Entonces, como padre mío, como padre de mis hijos. Pero claro, primero nos tuvo que curar la orfandad. Si no, no hubiéramos podido reconocer que Él era padre. Quien es huérfano no tiene padre. Quien se siente huérfano no tiene padre. Mucha gente está lejos de Dios porque se siente huérfano. Porque no solo que no tiene padre, sino que no tiene hermanos. Si nosotros nos hacemos hermanos de nuestros hermanos en Cristo, ellos sienten que tienen hermanos. ¿Y que quién los hace hermanos? El Padre común. Entonces es preciso que nosotros seamos muy hermanos de nuestros hermanos para que ellos no sean huérfanos. Para que ellos no sean huérfanos. Porque hay muchos, por ejemplo, mi papá quedó huérfano de madre a los 6 años y de padre a los 10. Y siempre decían todos mis tíos, siempre fuimos huérfanitos. Hasta el día que se murieron las 3 tías mayores que criaron a los 14 hermanos. Y ahí se dieron cuenta que nunca habían sido huérfanos de madre. Porque las hijas mayores que tenían 17, 18, 19 años no se casaron para criar los hermanitos. Y ahí se dieron cuenta ellos, y nosotros lloramos como chancho la muerte de mis tías, de cada una de ellas, porque éramos 54 primos hermanos y teníamos 3 abuelas. Y no nos faltó abuela. Y no solamente fueron nuestras abuelas, sino nuestros modelos de santas. Sino quien me enseñó a rezar el rosario mejor todavía que mi mamá, porque mi mamá me obligaba a rezar. Pero mis tías me enseñaban a amar el rosario.
El día que murió la última, todos mis primos dijeron, y a mí me llamó la atención porque tomaron la voz cantante, vamos a rezar el último rosario con tía Blanca. Y la mayor de todas mis primas dijo, pero vamos a rezar los misterios gloriosos, porque ella ha entrado en los misterios gloriosos para siempre. Y se acabaron los misterios dolorosos para toda la vida. Empezamos a rezar todos los misterios y era escuchar el vozarrón de todos los varones, Santa María, Madre de Dios. Y también la oración, las oraciones entre misterio y misterio, hasta la contemplación de cada misterio, todos los varones, todas las mujeres, éramos una multitud de primos ahí rezando con voces de grandes, de adultos, ya todos. ¿Y eso qué significaba para mí? La familiaridad con el rosario. Todos estábamos acostumbrados a rezar el rosario todos los días. Lo traíamos de herencia. Y entonces ahí descubrieron ellos, los hermanos, que no eran huérfanos, que habían tenido una madre excepcional, que fueron 3 madres, y que habían tenido un padre, que es nuestro Dios, que había sido padre de todos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos mostró que ya nos había sanado hace rato a todos de la orfandad, pero que ni nos habíamos dado cuenta. ¿Cuántas veces uno necesita que el Señor te muestre cuánto sufriste de orfandad y cuánto fuiste liberado de las orfandades? Porque en aquel que conoce al Señor no existe la orfandad. Que conoce al Señor no existe, se murió papá, se murió mamá. Papá está en el cielo, mamá puede estar en el cielo, mis seres queridos están en el cielo. Y qué hermoso es eso, ¿no? Se acabó la muerte, se vence a la muerte, porque la muerte ya está vencida. Entonces, el fruto de la oración va produciendo en la inteligencia una captación de verdades que curan. Captación de la verdad esta. En el cristiano no puede existir la orfandad, porque tiene un padre y tiene una madre que son los mejores que hay. Y tiene un papá y una mamá en el cielo. Ojalá estén en el cielo. Y si yo sé que en una de esas no hicieron mérito suficiente, una misa tras otra, y creo y confío que el Señor los dejó esperando en el purgatorio hasta que yo recé todas esas misas, o haga rezar todas esas misas. Porque el Señor sabía que algún día nos íbamos a acordar de salvar a nuestros propios seres queridos. Pues hay gente que no se encarga de salvar a sus seres queridos. Hay gente que no pelea una lucha campal contra el Señor diciendo, está bien. Miren, yo hace 2 semanas atrás, una batalla con el Señor, una batalla, porque uno de los mejores amigos de mi hijo, la noche anterior estuvo cenando en casa, se sacaron pila de fotos. Esa noche salió para llevar a su novia todo lo que daba a su casa en la moto para volver a jugar un partido de fútbol que lo estaban esperando, porque él era el que llevaba la pelota. Y se llevó puesto un auto. Y murieron los 2 en el acto. Él y la novia. En el acto murieron, en el acto. Todavía estoy juntando con cucharita a mi hijo. Porque todavía no. Le cuesta aceptar la realidad. Y yo esa noche decía, Señor, no. Carlitos se mató por iba a 130, quedó clavado en 130 la moto. Y era una moto de esas Honda Tornado, ahora sé lo que es una Honda Tornado, porque mi hijo me muestra, ve cómo esa era, mamá, cómo esa era, ¿te acordás? Sí, yo la vi montones de veces estacionada ahí delante de casa. Y yo sentía que se mató y mató a la novia, inconscientemente, no lo quiso hacer. Era un buenísimo chico, queridísimo. Al día siguiente miraba en el Facebook de él todas las lágrimas de tantos chicos que decían, ¿por qué hiciste esto, Carlito? ¿Por qué nos dejaste huérfanos de vos? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué aceleraste así? ¿Cómo no te diste cuenta que te ibas a matar? Te lo decíamos, Carlito. Mi hijo era para colmo padrino de confirmación. Entonces se sentía re culpable, me decía, yo anoche lo dije, mamá, pero le debí decir más. Yo no le dije a la madre, sacar esa moto, que pues la madre le acababa de regalar la moto. Porque el papá no le quiso regalar, estaban separados, la madre le regaló la moto. Pónganse en la piel de esa madre. Entonces, ay Dios, y yo
pero noches enteras diciendo, Señor, yo me pongo en la puerta misma del infierno, pero por ahí no pasa Carlitos. Me voy a poner de rodillas la vida entera, voy a rezar todas las misas que sean, voy a pedir en todos los conventos, en todo. Pero Señor, no le tengas en cuenta que no sabía lo que hacía, que era inconsciente, no le tengas en cuenta que no pensó que se iba a matar y que iba a matar a la novia, porque la mató. Porque el mensaje de mi hijo fue, mamá, por Dios, Carlitos se mató y mató a la novia. Yo creí que le pegó un tiro. No, era con la moto. Y entonces uno siente que tiene que luchar batallas campales, cuando uno no sabe si se salvó o no se salvó. De solo pensar que se podía caer en el infierno, me agarraba un horror, un terror, porque yo lo quería mucho. Ahora ya tengo la certeza, porque las palabras que me fueron saliendo, porque era luchar con la palabra. No te voy a soltar, yo estaba como Abraham, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Como Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Yo no te voy a soltar hasta que no me digas que no se fue al infierno. Porque no me cabía en la vida que quien estuvo cenando en mi casa la noche anterior comiendo unas pizzas, esta noche está en el infierno. Y nosotros no luchamos por las almas del purgatorio. No luchamos por nuestros seres queridos, porque eso es una lucha. Es una lucha contra el enemigo que quiere agarrarlos, que quiere llevarlos, que quiere que les venda los ojos, que todos nuestros chicos hoy, tantos accidentes todos los días. Yo empecé a tomar conciencia, a contar las 3, 4 accidentes que veía por día. Decir, Jesús, basta, atrás a la muerte, atrás a la condenación. Jesús, no permitas que el enemigo se siga llevando tantas almas, como hacían los pequeños Jacinta y Francisco. Tuve la gracia de estar en Fátima, de ir a la casa de Jacinta y de Francisco, en una siesta que como llovía no había casi gente. Y esa casa es cuidada por un hijo del hermano menor de Jacinta y de Francisco, que ya está viejito ahora. Él cuida la casa, él es el casero, tiene una piecita en el fondo y cuida la casa para que todos los peregrinos que vienen a la casa, pero nadie le da bolilla, porque es muy pobre. Tiene pinta de un campesino que está sentado en el fondo y uno no sabe qué está haciendo qué. Y yo lo vi y así el alma me llevó derechito a él. Le pregunté si era un peregrino y me dijo que no, y me empezó a contar la historia. Empecé a preguntarle y a pedirle que me cuente. Por supuesto, él no los había conocido, porque el hermano chiquito era muy chiquito cuando murieron sus hermanitos. Tenía unos 3, 4 años. Pero él se crió en el regazo de la abuela, la mamá de Jacinta y de Francisco, que fue la que le fue contando todas las historias de Jacinta y de Francisco, en vivo y en directo, así que se las sabía. Me quedé toda la tarde hablando con ese viejito. Yo eso lo atesoro como un regalo del cielo, de esos increíbles. Y yo le decía, cuénteme cosas de Jacinta y de Francisco. Y entonces él me contó que cuando Francisco se estaba por morir, Francisco se murió a los 11 años, Jacinta a los 7, recuerdan ustedes. Y Francisco las llamó a sus primas y les dijo que ya se estaba por ir al cielo. Pero necesitaba, primero le dijo a Jacinta, que me cuente si me viste cometer algún pecado alguna vez, porque quiero pedir perdón por todos los pecados, ya no me acuerdo de todos. Entonces ella le dijo que ella se acordaba que un día él sacó de arriba de la mesa una monedita de la mamá y se fue a comprar caramelos. Que se largó a llorar a los gritos y no sabía cómo pedirle perdón a Dios por ese robo. Eso es el don de inteligencia aumentado con una potencia infinita para ver nuestros pecados y entender nuestras ofensas a Dios. ¿Cómo tenemos que pedir el don de inteligencia? Y los dones del Espíritu Santo se dan solamente a través de la oración. Entonces uno tiene un don de inteligencia tan claro, entender
Esto ofendía a Dios. Él quería ser santo y no quería tener esa ofensa. Lloró, lloró, lloró. Le pidió tanto perdón a Dios y que no le tenga en cuenta ese pecado. Bueno, cuando al fin se calmó, porque Jacinta lo consoló, que era tan chiquita, entonces le pidió que venga Lucía. Y ahí Lucía le dijo, sí, yo te vi una vez que te enojaste con los perros de los pastores y les tiraste muchos cascotes y le pegaste a un pastor. ¡Oh! Casi se muere. Casi se muere porque él no pensaba que nunca hubiera cascoteado a ninguna persona. Pero ella sí era testigo de su pecado. Miren, si nosotros le preguntamos a nuestros familiares, ejercitando el don de inteligencia, ¿me viste cometer algún pecado? Enterrémonos bajo tierra. 5 kilómetros bajo tierra va a ser poco para cubrir la multitud de pecados. Dios mío. Y nosotros muchas veces vamos a confesarnos y no sabemos de qué confesarnos. Porque nos falta el don de la inteligencia. De entender dónde están nuestras ofensas. Y si solo le pidiéramos el don de inteligencia y el don de conocimiento para conocer el pecado, no solamente para entenderlo, sino para conocerlo. Para conocer, que es el don de ciencia. El don de conocimiento es parte del don de ciencia, ¿no es cierto? El don de ciencia que te hace distinguir el bien del mal. Si le pidiéramos a Dios el don de ciencia, ¡ay, Dios mío! Qué sabios grandes seríamos y qué santos, porque entonces uno se estaría dando cuenta de cada error y lucharía. Hasta nos daríamos cuenta que nuestra tristeza es pecado. Ufa, que nuestra tristeza es pecado. Porque lo que es gracia es la alegría. Y si yo me pongo triste porque Dios quiere que yo sea santo y me cuesta llevar la cruz, hasta en eso lo estoy entristeciendo a Dios. A lo mejor no es un pecado mortal, pero sí es una tristeza para Dios, que quiere que yo acepte mi cruz con alegría. Parece que no es fácil. Me están mirando con una cara ¿de qué hablas, Willis? Como aquel dibujito. Pero es que es así. Vivir toda la vida triste es entristecer a todo el mundo. Es traer tristeza al mundo. Y nosotros no hemos nacido para eso. Hemos nacido para traer alegría. Y eso es lo que nos dice San Pablo y nos revela San Pablo. Faltan 3 minutos para terminar esto. Francisco y Jacinta fueron inmensamente santos. Y cuando Jacinta le dice a Francisco, no te olvides de los pobres pecadores en el momento antes de morir. Eso le contaba la abuela a este hermanito. No te olvides de los pobres pecadores. Cuando estés en el cielo, reza y reza y reza y reza y reza. No pares de rezar por los pobres pecadores. Francisco la miró y le dijo, no voy a tener tiempo. ¿Cómo que no vas a tener tiempo? Sí, porque mi misión es consolar a Jesús. Y tengo tanto, tanto, tanto que consolar a Jesús de tanto pecado que se comete en el mundo, que no voy a tener tiempo de pensar en los pobres pecadores, sino que tengo que estar todo el tiempo consolándolo a Jesús. Esa es tu misión. Eso vas a hacer vos en el cielo. Yo les aseguro que no sabía cómo caminar cuando salí de la casa de Jacinta y de Francisco, donde todavía están las camitas tendidas con las ropas del principio de siglo, cuando ellos murieron. Allí, sí, casi principios de siglo, cuando ellos murieron. Están todavía, las sacan de tanto en tanto, lavan, planchan, almidonan, las sabanitas, la funda.
la mantita así de lana vieja. Está todo como cuando ellos murieron. Pero yo no sabía cómo caminar saliendo de esa casa tan pobre, porque yo sentía en mi corazón, si ellos aceptaron su cruz, aceptaron su muerte prematura, aceptaron su misión y nadie vio como ellos el infierno, por eso yo recordé a ellos. Nadie vio como ellos el infierno y las almas que caían como copos de nieve así, caían al infierno. Y que nosotros no creemos en eso. Y no nos paramos como Santa Catarina de Siena, que se paraba en la puerta misma del infierno y decía, atrás, acá no se pasa. Por las llagas de Cristo, cubro con las llagas, con la sangre de Cristo, a todo aquel que en esta hora está muriendo para que no pase por acá. Se ponía cuerpo a cuerpo para defender a las almas para que no pasen. ¿Y nosotros qué dejamos? Que Tinelli cuerpo a cuerpo vaya venciendo, con todo lo corporal, con toda esta inmundicia de cosas que las almas van cayendo, en la impureza cayendo, y hasta en los conventos se caen. Mira a Tinelli, lo digo con conocimiento de causa, porque yo estuve en todas partes ya, en todas partes. Nosotros deberíamos tener esa lucha fuerte, constante, combatiente de la oración, para primero decir, el pecado no pasa más conmigo, no tiene que pasar más. Ya no tengo que vivir la vida tontamente hablando de tonteras. Ya no puedo perder el tiempo. Hoy es el día de la salvación, dice 2 Corintios 5. Este es el día de la salvación. Este es el día de la reconciliación con Dios. Este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros ofrezcamos la cruz que tenemos, el dolor que tenemos, el problema que tenemos, para la salvación de las almas. Te damos gracias, Jesús. Gracias porque tú nos sigues hablando día a día. Porque tú también necesitas ser consolados, como decía Francisco. Y nosotros necesitamos ser consolados con el don de la oración. Porque solo el don de la oración trae consuelo y paz al alma, bendición y alegría y seguridad de andar en tus caminos. Gracias, gracias Señor. Gracias Nuestra Señora de la Consolación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva la bendita Iglesia Católica! ¡Vivan todos los santos que combatieron y que ganaron la batalla de la fe y de la santidad! ¡Vivan! Amén.